un militante haga caso omiso a esta orden de la organización, eso, perdóname, es muy duro, pero una organización revolucionaria se paga con la muerte. El silencio en Ordicia es tan cómplice que aquel día de septiembre de 1986, con su cuerpo aún presente en la plaza del pueblo, las fiestas continúan como si no hubiera pasado nada. Era algo previsible que asesinaran a Joyes, pero era tan tremendo ver que también a Joyes la asesinaban. Según el relato periodístico, a Pertur le debieron tapar la cabeza con un saco. Fue el mismo Pala quien le disparó 2 veces. Está prohibida la disidencia en ETA. En ETA es muy fácil entrar, pero salir es prácticamente diferente. Le propongo la posibilidad de que salga del país. Y en un momento determinado él decide, al cabo de una semana así, después de reflexionar mucho, que él no se va de su país, que él quiere quedarse en su país. Se puede salir, lo que hace falta es un poquito de valor y asumir que puedes acabar con escoltas. Para ETA matar es fácil, apretar el gatillo, activar una bomba. Es fácil, pero no es barato. Durante toda su existencia, la organización terrorista ha dispuesto de ingentes cantidades de dinero para realizar su actividad criminal. Los métodos para recaudarlos han sido muchos y variados, pero entre ellos destaca la extorsión, lo que se ha dado en llamar el impuesto revolucionario. Su mecánica es muy sencilla: o pagas o te mato. ...24 de febrero de 1988... segunda legislatura del gobierno socialista. 2 años después de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, Emiliano Revilla, industrial, propietario de una célebre fábrica de embutidos que lleva su nombre, llega a su casa en la plaza madrileña de Cristo Rey después de un día de trabajo. Son las 11:15 de la noche. En el portal le esperan 2 terroristas. Bueno, el momento del secuestro, yo iba a abrir la puerta de mi casa y entonces de golpe me vi cogido así por el cuello y entonces pensé que algún amigo me estaba haciendo alguna broma. Acto seguido me dice, bueno, somos de ETA. Dice, y ya sabe, esto es un secuestro y así que sea usted dócil. Y entonces otro intentó atarme las manos y no pudo, yo no me dejaba. Intentaba y no me dejaba. Y entonces vino una mujer a ayudarle, la que estaba con ellos, y no me dejaba. En este momento pasaban por el semáforo unos 10 o 12 hombres y empecé a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces, para que se advirtieran y pudieran ayudarme. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que allí, a 1 metro de mí, cuando me iban a llevar al coche, estaban los 10 o 12 hombres, pero nadie se movía. Como yo me resistía, pues el jefe, el que me había cogido, dice, 10 minutos te doy de tiempo hoy 10 segundos te doy de tiempo, de lo contrario quedas aquí. Y entonces dice así, con un flash, y dije, es mejor elegir lo malo que lo peor. Los secuestradores no se llevan muy lejos al industrial. En un piso de la calle madrileña de Belisana, en el barrio de Hortaleza, han preparado el Zulo, la cárcel donde han de retener a Emiliano Revilla durante 249 días. Entonces descendimos al Zulo, que eran como 2 metros de alto, y era una habitación, pues yo creo que tendría unos 3 por 4 metros, ¿no? Y a uno de los lados de aquella habitación, que era una habitación, bueno, era un sótano y no tenía más que tierra. Y a un lado de lo que era el Zulo, tenían el cajón este del que habló Revilla. Un cajón, efectivamente, hecho con tablas blancas, que parecía del desencajonamiento de los toros. Y entonces yo me acuerdo, y yo pensé, hay que ver el sufrimiento que puede tener una persona en estar aquí. Para liberar a Revilla, ETA exige el pago de una importante cantidad de dinero. Comienzan entonces 2 acciones paralelas.
la investigación policial y la negociación que la familia mantiene con los secuestradores. Sabíamos, y nadie lo podía ocultar porque era algo evidente, de que había conversaciones de la familia para intentar liberar a Emiliano Revilla mediante el pago del rescate, era algo que era lógico, y sabíamos también las investigaciones que estaba haciendo la policía para intentar descubrir dónde estaba secuestrado, ¿no? Aquellas negociaciones se prolongan durante meses. Nunca se ha sabido con exactitud la cantidad que valía para ETA la vida de Emiliano Revilla. Se habla de 1.000 millones de pesetas, de 2.000. La verdad es que es una situación un poco especial porque como nunca te ha sucedido una cosa así, no sabes cómo tienes que reaccionar, no sabes cómo te tienes que mover, no sabes si esperar, si lanzarte tú a intentar un contacto. 18 años después de aquellos angustiosos días, por primera vez la familia Revilla, Margarita y su esposo Jesús Álvarez, han concedido una entrevista para este programa, en la que relatan cómo vivieron el zarpazo de ETA. Me imagino que nos saltamos muchas normas, porque lo normal en estos casos es saltarse las normas, porque en realidad no hay normas. Yo creo que la policía también se saltó Normas de respeto hacia ese deseo y ese ánimo de la familia de intentar la liberación por el método que fuese y lo más rápido posible. La negociación pasó por momentos difíciles. Los días transcurrían uno tras otro y el solo pensamiento de que Emiliano estaba recluido en un agujero, a merced de unos terroristas sin escrúpulos, no hacía sino aumentar la angustia. Además, en cualquier momento, podía ser asesinado. Un momento clave es cuando se detecta el primer pago del rescate del secuestro, que se detecta y que es un momento crítico para la familia. Un momento crítico para todos, sobre todo para la familia, porque piensan que ETA en ese momento puede tomar algún tipo de represalia, porque cree que ha habido alguna complicidad entre la familia y la policía, cosa que era mentira, y pensaban que ETA podía reaccionar matando a Emiliano, ¿no? En el caso de Revilla, que se ha puesto de manifiesto, yo quiero citar un ejemplo de lo que a mí me parece una irresponsabilidad, y tómenlo ustedes como una expresión de quien tiene también la responsabilidad de la seguridad en el país, no solamente la de velar por el derecho de expresión, sino de dar seguridad a todo el mundo, y aprecia que los medios de comunicación en general reivindican que la familia pueda pagar. O incluso más, se critica al gobierno por no permitir que la familia pague. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Eso responde a una estrategia de común acuerdo respecto a un objetivo final, que es combatir al terrorismo y que los terroristas no tengan el dinero para poder seguir matando, o no? Mi opinión es que no, y el gobierno ha estado ahí absolutamente solo. Entre tanto, Revilla veía pasar la vida en aquel cajón de 4 metros cuadrados, con una gran fortaleza. Pidió material para pintar y se lo dieron. Para mantenerse en forma caminaba sistemáticamente, imaginando que se dirigía a su pueblo soriano. Bueno, había momentos que hablaban con él, entraban, hablaban con él, hablaban normalmente, con uno jugaba las cartas, con el otro hablaba más. En los momentos que ellos decidían que tocaba hablar, ellos eran los que decidían. No saber cuándo iba a ser el fin o cuándo se iba a poner fin a esa situación, pues vas cambiando un poco de actividad también para irte animando un poco, ¿no? Porque si durante todo el tiempo tienes que hacer lo mismo o estás haciendo lo mismo, pues él procuraba distraerse pues con lo que decíamos, andando, pintando, escribiendo, no sé, reflexionando. Respecto a la forma de andar, claro que como tenía 2 metros solo de largo, es muy difícil hacer muchos kilómetros, entonces, claro, lo único que hacía era no dar los giros, avanzar hacia adelante y avanzar hacia atrás. Avanzar hacia adelante, tocar la pared y avanzar hacia atrás. Finalmente, las negociaciones fructifican antes de que la policía logre localizar a los secuestradores. El 30 de octubre de 1988, Emiliano Revilla es puesto en libertad. Ha pasado 249 días en manos de ETA. A las 2 de la madrugada lo dejan no lejos de su casa. Haciendo guardia en su coche, había solo una periodista, María José Sáez. Algo dentro de mí me impulsó a levantarme, a dirigirme al portal y a interrumpir un momento, esos instantes en los que él estaba llamando al portero automático de su casa. Se quedó sorprendido de que alguien le dijera algo tan directamente. Yo le dije: buenas noches, perdone que le moleste, ¿es usted familiar de Emiliano Revilla?
yo tuve la confirmación de lo que mi corazón ya decía, pero con unas pulsaciones desorbitadas. Él era Emiliano Revilla, que durante tantas noches, tantos días, había esperado toda España, ¿no? Llamamos por teléfono. Hola Jesús, soy María José, de EFE, ¿qué tal? Hola, hola, buenas noches. Pues nada, estamos aquí. Ah, sí, sí, habéis venido, sí, sí. Y mira, ¿estás ocupado? Bueno, pues no, pues estamos tomando un café, estamos viendo Gigante. Digo, pues si no te parece mal, digo, yo tengo que marcharme unos días, entonces quisiéramos comentar con vosotros algunas cosas. Entonces lo único que a mí se me ocurría era en el tono de voz insistirle, decirle, pues sí, por favor Jesús, baja ya. Y algo debió notar, porque tardó un pispás. Y allí estaba con María José, yo vi una persona así a lo lejos que estaba como muy eufórico, muy excitado, como moviéndose mucho, ¿no? Yo no pensé que sería mi suegro, pensé que era otra persona que de las que estaban allí por los alrededores de casa, siempre por la noche, ¿no? Esperando, bueno, pues siempre allí reunidos con los periodistas o tertulias que se hacían allí a la puerta de casa, esperando la llegada de mi suegro. Y entonces cuando realmente me di cuenta que era mi suegro, él fue el que se abalanzó sobre mí y me dio un abrazo, porque yo me quedé quieto sin saber qué reaccionar, ¿no? En aquel instante fueron décimas de segundo, pero yo me acuerdo que el que dio el primer paso y me abrazó fue él. Y nos fundimos en un abrazo que es seguramente el abrazo más intenso que yo he dado en mi vida, ¿no? Ahí está. 18 años después de aquel secuestro, Revilla no quiere recordar, volver la vista atrás a aquellos momentos de terror. En la actualidad el industrial está volcado en su pueblo natal, Olvega, que trata de convertir en uno de los enclaves mejor equipados y más modernos. Está volcado, quiere transformar el pueblo, lo está convirtiendo en uno de los, bueno, yo creo que de los pueblos más referentes de la provincia de Soria, evidentemente, ¿no? Emiliano Revilla había logrado comprar su vida a los siniestros extorsionadores de ETA. No era la primera vez que en un secuestro se pagaba un dinero que a la larga sería utilizado para futuros atentados. Fue el tercero más largo en toda la historia de la organización terrorista y se había resuelto sin derramamiento de sangre. Otros no lo lograron. Más de 40 empresarios han sido asesinados por la banda terrorista ETA. Ángel Berazadi, 7 de abril de 1976. Javier de Ibarra, 22 de junio de 1977. José María Corta Uranga, 8 de agosto de 2000. Francisco Arratibel, 11 de febrero de 1977. Y tantos otros. Durante los años que ETA lleva imponiendo su dictadura del terror, hay un buen grupo de ciudadanos del País Vasco que esperan cada mañana la llegada del cartero con malas noticias. Empresarios grandes, pequeños y medianos, futbolistas, cocineros, arquitectos, profesionales de toda condición temiendo la llamada del chantaje. Si tenéis algún industrial controlado con información, lo cogéis, le dais la vuelta en el coche y le decís que se ponga en contacto con la organización para pagar el impuesto revolucionario. Pedidle 10 kilos y le amenazáis diciéndole que si no paga, a la siguiente le vamos a matar. A un número que no sabemos exactamente cuál es, pero que debe ser del orden de las 1000 personas anualmente, se le envían unas cartas amenazadoras, se le exige un pago. Al parecer solo una décima parte de los empresarios han cedido al chantaje terrorista y esto quiere decir que la mayoría de ellos pues, no lo han hecho, ¿no? Y ese chantaje, esa extorsión, pues suele acompañarse, aparte de las amenazas, a veces de la realización de esas amenazas a través de atentados que se cometen contra las empresas, del asesinato de algunos empresarios que no solo no han pagado, sino que además públicamente han animado al resto de los empresarios a no hacerlo. 1980. Francisco Arín es propietario de una pequeña empresa de calderería en Tolosa. Fabrica fundamentalmente máquinas para soldar. Es una empresa modesta, con 6 empleados y a duras penas consigue sobrevivir. Volvíamos mi madre, mi padre y yo de viaje y al llegar a casa pues nos encontramos con que mi padre abrió el buzón
y se encontró con una carta que ya de por sí, por la exclamación que hizo de uy, qué mal me huele esto, mi padre ya se dio cuenta de que algo raro podía pasar en esa carta. Cuando subimos a casa, abrió la carta y enseguida pues nos dijo, es una carta solicitándome dinero por parte de ETA. La vida de la familia Arín se convierte a partir de ese momento en un infierno. ETA ha puesto su punto de mira en ellos y no va a cejar hasta que consiga su objetivo. La alternativa es la muerte. En esa carta pues decía que mi padre tenía que entregar una cantidad de dinero, no sé exactamente, no me acuerdo cuál era la cantidad, en un plazo determinado de tiempo, que si no sería ejecutado y que podía ser o bien ejecutado él o cualquier miembro de su familia. Entonces pues mi padre se puso en contacto con ETA, tuvo una reunión en Francia y estuvo hablando con ellos y les explicó pues, cuál era la situación real de la familia. Al año siguiente, una noche, me parece que era en invierno, nos tirotearon la puerta de casa. Dos encapuchados entraron en la zona de nuestra casa y del portal tiraron 3 tiros a la puerta. Era un síntoma claro, que era un nuevo aviso de ETA de que existía algún problema con mi padre. Aunque quisiera, Francisco Arín no puede pagar la extorsión de los terroristas. La empresa va mal, la situación económica de la familia no es precisamente boyante. Fueron 3 años de infierno, donde Francisco y los suyos sentían en la nuca el aliento asesino de la banda. El 15 de diciembre del año 83, yo volvía del colegio, bueno, venía de la biblioteca, y cuando entré en casa me encontré pues, que estaban mi madre y uno de mis hermanos con dos personas jóvenes. Me comentaron, mi madre y mi hermano me dijeron que habían venido, que esos señores que habían venido a buscarle a la ETA. Gerardo, hijo de Francisco, tiene entonces tan solo 18 años, pero ya sabe lo que es vivir en una sociedad amenazada, en un lugar en el que la vida está sujeta a las decisiones de unos desalmados. Al poco rato vino mi padre y entró y se encontró pues que había 2 personas esperándole y le dijeron que se lo iban a llevar. Entonces le comentaron también pues, que era un tema económico. Entonces pues mi padre pues, cogió una cazadora y hubo un detalle que quizás nosotros entonces no nos dimos cuenta, que fue que cuando le fui a dar la pelliza, le dijeron no te preocupes porque donde va a estar no va a pasar frío. En esta ocasión los terroristas no habían venido a pedir dinero, no buscaban el pago de su siniestro impuesto. En esta ocasión se trataba de ejecutar la condena a muerte, de dejar bien claro al resto de la sociedad su lema: o pagas o mueres. No pasaron ni 10 minutos desde que Francisco Arín fuera secuestrado. Cogimos el coche y nos dirigimos a Irura, al pueblo, y me encontré que estaba justo el coche de mi padre, estaba aparcado en un yerbal, justo donde antiguamente estaba la fábrica que él tuvo, y estaba en el maletero con un tiro en la nuca y tapado con la pelliza que le habíamos dado. ETA ha dispuesto siempre de una amplia red de colaboradores, prestos a informar de todos los detalles de aquellos ciudadanos susceptibles de ser extorsionados. Infiltrados en bancos y empresas, no hay cuenta corriente que se les resista, no hay propiedades que les pasen desapercibidas. La extorsión a los empresarios ha discurrido por 2 vías. Una, pues el envío de estas cartas en las cuales se exige una determinada cantidad de dinero, y luego en otras ocasiones el secuestro de empresarios por los cuales se pide un rescate, ¿no? El impuesto revolucionario, cuando se le liquida a Berazadi, el impuesto revolucionario, como digo, llegaban ya sin pedirles, o sea, fue una cosa, ETA subió, y al subir con dinero se le arrimó todo Dios. El general dinero, como decía Napoleón, las guerras se ganan con dinero, dinero y dinero, los 3 generales. Es un delito que está tipificado
en nuestro Código Penal, y por consiguiente esta es una cuestión que hay que dejarla clara a los empresarios, pensando siempre y transmitiéndose a los empresarios, que nosotros somos absolutamente respetuosos, hay que ponerse en su pellejo para saber qué es lo que pasa con esta persona que recibe una carta de extorsión, y luego hay que pensar que no todos los empresarios ni todas las empresas están en las mismas condiciones. 20 de noviembre de 1980. A media mañana, José María Urquizu Goyogana está como cada día en su farmacia de Durango. Hace tiempo que recibe cartas de ETA pidiéndole dinero, pero él no está dispuesto a pagar. Entraron a la farmacia familiar con el pretexto de hacerse un análisis de sangre, y cuando nuestro padre se inclinó sobre el microscopio para hacerlo, recibió un tiro en la nuca, y la sangre que inundó la farmacia pues fue la suya propia. Aquel asesinato, como otros tantos, nunca se resolvió. Nunca se supo quiénes habían apretado el gatillo. Como tantos otros, solo queda el dolor, la impotencia, la tragedia. Cuando las amenazas, etcétera, pues procurabas tener cuidado, querías pensar que no ocurriría, pero bueno, al final desgraciadamente ocurrió, ¿no? ¿Y cómo condiciona nuestra vida? Evidentemente la ha marcado, no solamente la mía, la de mis hermanos, la de toda la familia, ¿no? Mis tíos, etcétera, etcétera, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, prácticamente no le conoció. Es decir, hay muchas vidas que quedan ahí truncadas, ¿no? Es decir, ¿qué derecho tiene nadie a asesinar a nadie y a privarle a un abuelo de conocer a su nieto, a un nieto de conocer a su abuelo, etcétera, etcétera, etcétera? Pudiste haber salvado tu vida entregando un dinero que te pedían. Tu conciencia no te permitió ni considerarlo siquiera. Sabías que ese dinero que hubiera salvado tu vida iría destinado a comprar armas que cegarían otras vidas. Aunque destrozada, te quiero aún más, si cabe, por tu valentía. Instalada en el santuario francés y amparada en la pasividad de las autoridades galas, la organización terrorista dispone de toda clase de facilidades para el cobro de su extorsión. La mecánica era siempre la misma. Primero las cartas, después el pago. En la carta solía aparecer, digamos que ya existía una cita, ¿no? Te decían que tenías que ir el día tal a un punto determinado, normalmente en la zona de Bayona, en Francia, y a un establecimiento determinado, y tenías que preguntar por una persona. Te daban un nombre de una persona, normalmente solía ser un mote, y tú ibas allí, entrabas en el establecimiento, preguntabas por esa persona, y entonces aparecía un señor que te cogía y te desplazaba a otro lugar distinto, que era donde se realizaba la reunión. Entonces en esa reunión era donde tú pues, tenías que demostrar pues, si tenías el dinero o no tenías el dinero, o si el dinero que te habían pedido era excesivo y que no podías pagar, o era un poco, digamos, el punto donde se realizaba la negociación del impuesto revolucionario. Con el paso del tiempo, el cobro llegaba a hacerse impunemente en aparcamientos subterráneos del País Vasco. Esta secuencia, grabada por la policía en el aparcamiento de la plaza de Aso, en San Sebastián, recoge con detalle el sistema. El extorsionado deja el coche con el dinero en su interior. Luego llegan los etarras y lo cogen. Así de sencillo. En el mundo nacionalista te podían decir que como lo lamentaban, que qué pena, que te ayudarían, pero verdaderamente al final el hombre que recibía ese chantaje, esa extorsión absolutamente reaccionaria, veía como su tejido social se iba desmoronando, porque algo habría hecho, algo era culpable, seguro que era culpable de haber pecado contra el pueblo vasco, ¿no? Esto era así. Afortunadamente hoy se ha suavizado. Bueno, incluso existe esa figura maravillosa, que ahora hablamos de las víctimas, ¿no? Pero entonces, ¿quién habla de la vida? La víctima era un ser bastante indeseable que había que evitar. Los pequeños comercios del País Vasco y Navarra también han sufrido la extorsión de la banda terrorista. Se trata del boicot al pueblo. Hemos tenido que tener muchas narices a tirar para adelante, porque yo hay muchas veces que también verdaderamente hubiera tirado la toalla. Pero ¿qué coño? ¿Eso van a poder conmigo? ¿De qué? Oye, claro, es joven, pues conmigo. Ya que estaba jubilándose. Oye, que me lleva el dinero y yo digo, hola, ahora me voy, que ya he cumplido con mi misión. Claro que sí, claro que sí. Que además ahora, bueno, la situación no tiene nada que ver, imagino vosotros lo notaréis, pero lo único, los empresarios sí que siguen ahí
extorsiones y cosas así que quizá cueste más eso. Bueno, yo creo que es... Pero el pequeño comercio eso no le afecta tanto, ¿sí? ¿O hay extorsiones también en el pequeño comercio? Sí, también. Yo creo que algunos por aquí ya... Claro, no, que no. Sí, ¿a vosotros os han pedido dinero también? No. Pero a otros sí. De por aquí, del casco y eso. Pero bueno, pues llegará un momento, sí, pero eso... Yo creo que con... ¿Y si no pagas? Ser positivos. ¿Y si no pagas eso? Nada. Pero la gente lo paga. Porque claro, luego las represalias no sabes cuáles pueden ser. Y aquí todo tiene un precio. Y eso que el que diga lo contrario miente. Algunos empresarios prefieren hacer oídos sordos al chantaje de comerciantes vecinos. Tenemos a gente que se lo han pedido también, a gente que trabaja como usted en un bar, porque nosotros conocíamos a una persona que tenía un barero viejo que le pidieron que se hartó de pagar y que se fue. Y puede pasar cualquier cosa, que todo dependerá de cómo explicar las pirámides y el momento de tomar la decisión. Y en este bares, de tiendas, de pescaderías, de carnicerías, y de los noveles. Algo que me ha pedido 800 millones, pero sí. Suelen pedir 10. Para muchos, pero pues Mi tienda está ya en el pleno meollo. Nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Algunos comercios sí, pero también tienes que ver el comerciante que ha tenido problemas. ¿Por qué dices eso? Porque está todo el día peleando. Entonces, pues ese comerciante es normal que se ven con él. Peleando, metiéndose con... Hombre, que tiene un carácter ya quemado. Entonces estás todo el día metiéndote con esa gente, pues esa gente no tiene otra cosa mejor que hacer que meterse contigo. No siempre fue así. Antes de llegar a esa organización financiera digna de una gran empresa, los terroristas obtenían el dinero a base de puro y simple bandidaje. ETA empezó la primera financiación, antes que el impuesto revolucionario empiezan los atracos, los préstamos. Y es Chomín y todos estos los que hacen. Y me contaba Chomín, pues hemos ido al banco, le hemos secuestrado al tío, hemos tenido que pasar toda la noche con el tío allí, con los niños, jugando con los niños y con la vieja y metiéndole cuentos y la hostia y tal. Me contaba cosas de esas. Y dice, qué chapa allí, qué aburrido, qué pena me daba y tal. Y luego pues le cogían al tío a la mañana antes de abrir el banco y le decía, bueno, se quedaban dos con la mujer y tal. Y dicho, ya sabes, como hagas algo. Enseguida empezó a cambiar todo porque empezaron a blindar los bancos, a meter cámaras, etcétera, etcétera. Y es cuando ya se deja de hacer atracos y se empieza con el impuesto revolucionario. El llamado impuesto revolucionario no es el único sistema recaudatorio de la banda terrorista. A lo largo de los años, ETA ha desarrollado un complejo sistema financiero que le ha permitido construir su máquina de matar. Buena parte de sus ingresos provienen de organismos oficiales, a través de partidos políticos y asociaciones cívicas y educativas abertzales. Luego ha habido un sistema de recaudación de dinero institucional, que es el que se pierde como consecuencia de aquellas subvenciones que por parte de organismos públicos se destinaban a las organizaciones que desde la Fiscalía y en los autos de procesamiento dictados en las cosas que se siguen a la Audiencia Nacional han vinculado a Herri Batasuna, a Euskal Herritarrok Batasuna con la organización armada de ETA. 6 de noviembre de 1986. La relación del gobierno socialista de Felipe González, junto con su homónimo francés François Mitterrand, empieza a dar frutos. La policía francesa, en colaboración con la española, asestó un duro golpe a ETA. Localizó en el sótano de una cooperativa de muebles en Hendaya un importante arsenal de armas. Es la Operación Socoa y se descubren los archivos financieros de la banda. Nunca hubo tanta información sobre la hacienda etarra como la que se encontró bajo esta fábrica de muebles. 2 lanzamisiles, documentación, picheros, pistolas, paquetes de goma 2, así como chalecos de la Ertzaina. En Socoa lo que se obtiene es mucha documentación que permite conocer cómo se ha financiado y qué rendimiento han tenido distintas actividades de financiación de ETA. La documentación de Socoa permite reconstruir los datos, o parte de ellos al menos, de los años 80 fundamentalmente, ¿no? Si hay algún elemento financiero conocido por todos, son las Herriko Tabernas, un lugar no solo de encuentro de simpatizantes, sino también un refugio en algunos casos para militantes perseguidos, un punto de distribución de propaganda. Estos bares suponen también una importante fuente de ingresos para la organización terrorista. Parece ser que la empresa más importante de ETA son las Herriko Tabernas, desde el punto de vista del rendimiento, en fin, del rendimiento mercantil, ¿no? Y en torno a las Herriko Tabernas se han
organizado empresas mercantiles que se dedican a dar servicio a las herricotabernas, bien como proveedores de bebidas o de, en fin, en general de los artículos de hostelería que finalmente pues acaban sirviéndose dentro de la herricotaberna, y también servicios de contabilidad y gestión. Perdona, es que no somos de aquí. ¿Para qué son estas ternas? No tendríamos lo que... ¿Listo? A seguir. Bien. Y está la gestora. Sí, Hay camareros que son gente muy joven, con las mismas aspecto que te decía antes, de aspecto de Caleborrocas. Son bares como no muy cuidados, que todos tienen habitaciones cerradas. En la parte vieja sí que pudimos ver una de las habitaciones donde entraban y salían chicos, en la que se veían banderas enrolladas, bates de béisbol, no sé, un bate de béisbol o una bandera, o incluso ordenadores así como muy potentes para un bar tan con esa pinta. No sé, no parecen cosas propias que haya en un simple bar. En ese terreno del bandidaje en el que tan bien se mueve la organización terrorista, ha de figurar su relación con el tráfico de drogas. Nunca se ha podido probar que ETA obtuviera fondos colaborando, protegiendo o facilitando el tráfico de drogas en el País Vasco. Sea como fuere, en su haber figuran asesinatos de presuntos traficantes. Los casos más conocidos son los del empresario José Manuel Olarte y el exjugador de la Real Sociedad y propietario de la discoteca Q, José Antonio Santamaría. Los que creen en ti, los siglos de los siglos. Amén. José Antonio, descanse alma. La banda terrorista tampoco perdonaba a drogodependientes, como Ángel Facal. Mi tío era un hippie, ¿no? Era un tío que vivía un poco la vida a su manera, ¿no? Tenía otro hermano, Claudio, que vivían los dos juntos, eran toxicómanos, ¿no? Y porque a mi tío, según ETA en el comunicado, le asesinan porque era traficante de heroína, y lo que era un drogadicto. 26 de febrero de 1985. Ángel Facal Soto, hermano del propietario de la empresa Remolcadores Facal, está a media tarde a las puertas del bar náutico, en Pasajes de San Pedro. No sabe que ETA lo tiene en el punto de mira. Estaba en un bar que hay debajo de su casa, se llama el Bar Náutico, y estaba afuera sentado en un saliente que tenía, pues tomándose algo allí. Entonces bajaron, fue esta tigresa, el doya López Riaño, bajó de la moto, se acercó hasta él, le encañonó por detrás y le metió un tiro, le salió por detrás, le salió por delante. Y intentó disparar más veces, pero se le encasquilló la pistola y ya pues salieron corriendo. Claro, se montó en la moto y se dieron a la fuga. Y entonces pasó con el tiro que le dieron, bastó, porque a los pocos segundos pues ya cayó al suelo y ya estaba prácticamente muerto y murió en nada, en muy poco. ETA justifica aquel asesinato como otros similares, escudándose en una fuerza moral que no tiene. Hay que limpiar Euskadi, dice. Sea como fuere, el caso es que ETA mata a supuestos traficantes de drogas, y las dudas están ahí. ¿Lo hace para recaudar dinero? ¿Se trata de ajustes de cuentas? Después de muchos años de conocer a los etarras, yo, personalmente pienso, y lo aseguraría, no es solo un pensamiento, sino es una afirmación: ETA nunca jamás ha traficado con drogas. Es más, siempre ha habido una disciplina de hierro dentro de la organización y no conozco a ni un solo etarra que haya usado drogas. Bueno, hablamos de droga dura, los ricos y eso, los porros y el calimocho, eso está al orden del día. Al final, lo que pasa es que yo creo que ETA necesita un poco demostrar su fuerza, ¿no? De alguna manera, y entonces la forma en que lo hace al final da igual, no la forma, el motivo, ¿no? Pues por esto, pero que demuestran que son capaces de
de acabar con la vida de quien sea. En el capítulo de los oscuros negocios de ETA, hay que apuntar también su relación durante una época con el contrabando de tabaco. Así lo afirma al menos Pedro Miguel Idabadie, Chofo, que fue condenado por contrabando y es testigo protegido del caso Lasa y Zabala. Así lo revela en el siguiente diálogo. ¿Tienes noticias de que algún miembro de ETA o ETA se haya, entre los negocios para recaudar dinero haya estado el contrabando de tabaco? Son duro. ¿Cómo estaba involucrado Txomin Iturbe en el contrabando de tabaco? Era antiguo amigo de Santa María. ¿Y cómo lo hacían? Camión para ti, camión para mí. Explícame un poco eso. No, no. Camión para ti, camión para mí. Y yo te dejo actuar. Es un tipo bonito, pero es otro impuesto. ¿Y Txomin no pudo hacer nada para salvar a Santa María? No. Está muerto ya. Pero no había dejado... No había otros miembros de la organización que sabían de... Pero es igual, pero ellos son cúpulas que se cambian de la noche a la mañana. Y cada uno tiene su forma de pensar. Por mucho que tú eres un legado, si no lo respetas... Extorsiones, chantajes, secuestros, una insoportable presión a la que algunos empresarios han hecho frente. Muchos se han negado a contribuir con su dinero al terror y al asesinato. Otros pagaron con su vida esa firmeza, y algunos optaron por abandonar su tierra. Luis Olarra, propietario de las bodegas del mismo nombre, llegó a convertirse en un símbolo de la resistencia. Bueno, él siempre dijo que si le pasaba algo a alguien de su familia, él jamás pagaría un rescate y ese dinero él se encargaría de que le llegara a alguna organización en Marsella para cargarse a unos cuantos de ETA. Yo creo que él directamente nunca se puso en contacto con ellos, siempre lo hizo a través de la prensa, con sus manifestaciones y haciendo declaraciones a los periodistas sobre cuáles eran sus intenciones en caso de que a él le ocurriera algo. Hablando de terrorismo, mucha gente se extraña de que ETA no atente contra su vida, teniendo en cuenta lo que usted suele decir habitualmente contra ETA. Bueno, que ETA no haya conseguido algunos objetivos, bueno, eso está claro porque estamos aquí hablando. Lo que sí, bueno, ha habido ocasiones en las que ha habido ciertos intentos, pero bueno, ahí más o menos mantenemos una determinada posición en la que lo que sí está claro es que bueno, mi postura no va a cambiar por muchas cosas que digan o que piensen o que intenten. La valentía de Luis Olarra no le garantizaba, por supuesto, la tranquilidad. ETA lo tenía en su punto de mira y durante años la familia se sintió vigilada, amenazada. Una tremenda inseguridad, una persecución y una extorsión terrible a gente como mi padre y a mi padre en especial, y luego pues una situación de mucha inestabilidad, tanto en la calle como pues, dentro de casa, que se vivía también una paz, pero una paz un poco artificial. Luis Olarra, empresario de trato campechano que habría de morir en 1994 de una enfermedad, no estaba dispuesto a abandonar el País Vasco, por más que los terroristas intentaran una y otra vez acabar con su vida. Tuvo diferentes intentos de atentado. En una ocasión, viniendo del extranjero, tenía preparada una bomba, simplemente le había adelantado el viaje porque se había muerto su suegro y entonces no pudieron llevar a cabo. En otra ocasión, saliendo de misa con su hijo pequeño, él cambió el recorrido habitual y había unos preparados para atentar contra él. En fin, tuvo diferentes momentos en los que corrió un riesgo, pero que bueno, tuvo la suerte de salir ileso. Hay pocos casos como el de Luis Olarra. En la práctica, obtener información sobre las extorsiones de ETA resulta imposible. La dictadura del miedo impuesta por la banda terrorista es efectiva. Con ese nivel de ingresos, los terroristas se han convertido también en empresarios. El dinero ilegal, manchado de sangre y miedo, es necesario lavarlo, además de rentabilizarlo. ETA ha constituido a lo largo de su historia numerosas empresas legales, un entramado financiero al servicio del terror, muchas de ellas en el extranjero. ETA tiene una trama empresarial muy importante, bastante más importante de lo que se conoce y de lo que ha descubierto la policía. También se dedica por esa época a vender chatarra en Costa Rica, en México, a montar empresas de muebles en Francia, en Venezuela, a montar restaurantes en Uruguay. Es decir,
tiene toda una trama de empresas que le sirven de financiación y al mismo tiempo para dar trabajo a los militantes o a los miembros de ETA que en esos momentos los gobiernos de Felipe González o posteriormente los gobiernos de Felipe González vayan extraditando fuera de España. La red más importante evidentemente la tienen en Cuba, donde está Apalategui como uno de sus dirigentes y otros miembros históricos de ETA. Esa red llega a fabricar máquinas de vapor y canalizaciones de agua, incluso zapatillas para el ballet cubano. También el secuestro de Emiliano Revilla puso de relieve las conexiones internacionales de la organización terrorista. En él participaron miembros del movimiento de izquierda revolucionario chileno, el MIR. Efectivamente, dentro de lo que nos puedo asegurar la policía es que dentro de los secuestradores que habían secuestrado a Revilla, que había chilenos del MIR que estaban allí cuidándole. No supimos si eso era verdad o no, pero que eran fuentes policiales, sí. Un militante del MIR, actualmente residente en España, estaba por entonces relacionado laboralmente con otros dirigentes del grupo chileno. Recuerda bien la época del secuestro de Emiliano Revilla. Al parecer, te digo, no hay nada seguro que el dirigente del MIR en Chile tendría algún tipo de contacto con ETA de esos tiempos. Esos son comentarios, suposiciones que hacemos entre nosotros, cuál es esta relación. Y supuestamente creemos que se trataba de que podían seguir, hacer estudios financieros sobre personas a las cuales podían raptar después de naturaleza económica, como fue el caso de este empresario Revilla. Sí, estuvo en un chalet comprado a nombre de esta persona, sí. Ahí estuvo él y otro, también Prado de Colón y Carvajal, otro empresario español que estuvo raptado en el mismo zulo, digamos, que estuvo Revilla. Este secuestro fue utilizado por ETA para presionar a las más altas instancias del Estado, por su proximidad con la Casa Real. El 6 de junio de 1983, 74 días después, Diego Prado y Colón de Carvajal fue liberado tras el pago aproximado de 600 millones de pesetas. Vinculado en estos dos secuestros, el MIR no es el único grupo terrorista con el que ETA tiene conexiones. Además de sus conocidas relaciones con el IRA irlandés, la organización terrorista ha mantenido contactos con otros grupos. ETA ha mantenido relaciones claras. ETA mantuvo relaciones con la OLP en campos de entrenamiento, inclusive, y con monitores. Porque claro, no es solamente, cuando hablamos de entrenamiento, no se trata solamente de el lugar donde yo voy a simular las sucesivas o las proyectadas acciones terroristas, sino donde yo voy a aprender cómo se lleva a cabo la voladura, el aislamiento, el ataque a una localidad determinada. Y esos monitores, pues lógicamente hay que buscarlos en el mundo del terror. Habría que establecer dos planos de comparación completamente distintos. Una ETA que trata de adiestrarse y una ETA que trata de enseñar, de adiestrar ella. Ha habido muchos miembros de ETA que han rehecho su estructura, su organización en Cuba, y es evidente que hay otros países y otras naciones en las que han tenido colaboración, apoyo de esos otros grupos terroristas. Hay similitudes en cuanto al comportamiento de Sinn Féin y Batasuna, en el sentido de que ambas organizaciones son sin duda alguna representantes políticos de las organizaciones terroristas, de ETA y del IRA. Las relaciones fundamentalmente se han circunscrito al ámbito de los representantes de los brazos políticos, aunque haya habido contactos entre IRA y ETA a lo largo del tiempo entre algunos miembros, sobre todo los contactos que ha habido ha sido entre los representantes políticos de sus respectivos brazos políticos. Hemos visto cómo ETA consigue dinero dentro y fuera de nuestras fronteras. Sus recursos son muchos y variados. ¿Cuándo apagará ETA su máquina de recaudar dinero? Todos los expertos dicen que este ha de ser un proceso, digo el proceso de pacificación, ha de ser un proceso largo y un proceso complicado, un proceso con altibajos y efectivamente mientras la banda exista
va a necesitar financiación y yo no veo otra manera de obtenerla más que por medios ilegales. Y los medios ilegales nos llevan a considerar pues, que será difícil que desaparezca el impuesto revolucionario. Así trabaja ETA. Así consigue el dinero que necesita para mantener en pie una organización extensa y compleja, cuyo único fin a la postre no es más que asesinar y extorsionar. La crueldad de ETA no tiene límites. El funcionario de prisiones José Ortega Lara lo comprobó durante 532 días. Simplemente darle la enhorabuena porque se confirma la noticia. Gracias, sí. ¿Ha podido hablar ya con José Antonio? No, me voy ahora. ¿Quién le ha dado la noticia? El ministro. Ella no entendía nada, hasta que ya le dije que no se trataba de la liberación de Cosme del Clos, que era la liberación de José Antonio Ortega Lara. Momento en el que evidentemente ella se echó a llorar. Estaba muy delgado, muy demacrado, con la barba larga, estaba muy fatigado, pero sobre todo llamaba la atención la desnutrición desde el punto de vista físico, la desnutrición que tenía. Tenía una ligera anemia, creo recordar, y la tensión un poquito baja, pero sobre todo era esa sensación de fatiga intensa, pero tanto moral como física. Desde el momento en que unos encapuchados te dicen «somos de ETA, no hagas resistencia, vamos al coche», tu vida cambia para siempre. En esos instantes esperas cualquier cosa y, por supuesto, piensas que pueden darte un tiro en la nuca en cualquier momento. Me llama la Guardia Civil para preguntarme por él. Y me preguntaron cómo iba vestido y tal, y un guardia civil, que por cierto después lo destituyeron, fue el que me dijo que él había aparecido muerto en la residencia de Cádiz. Su papá, desgraciadamente, había venido unas personas muy malas y que se lo habían llevado y que estaba en el cielo y que no iba a venir nunca más.